Botella número 15, arrojada al mar. Acompañamos el relato de la segunda parte del Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8, donde Marcos concentra una serie de instrucciones, de tips, de criterios y principios que Jesús propone a la comunidad de los primeros cristianos, a la iglesia que están haciendo. Allí Marcos agrupa un montón de consignas que Jesús les va dejando en esta tarea de educarlos para ser una comunidad nueva, ¿no? Con un estilo de relación y de gestión nuevo, distinto. Y hoy nos enfrentamos a algo muy frecuente. Dice Marcos en su Evangelio que los primeros, los que estaban con Jesús cotidianamente, aquellos que nosotros llamamos los apóstoles o los discípulos, fueron a plantearle: hay algunos que no son de nuestro grupo y que enseñan y obran en tu nombre, y tratamos de impedírselo. Y Jesús reacciona rápidamente y de una manera muy contundente. No se lo impidan, no se lo impidan. Nadie que obre en mi nombre está en nuestra contra, aunque no sea de nuestro grupo, aunque no pertenezca a nuestra comunidad. Esta actitud de Jesús había sido constante. Jesús había sido una persona a lo largo de su vida y también de su misión, ¿no? Jesús, como predicador itinerante, también había sido siempre muy accesible y muy abierto a todos, no solo a los judíos. En primer lugar, porque él era judío y él era miembro de la comunidad y compartía la fe judía. Bueno, en primer lugar, él se dirigía a los judíos, incluso participaba de la vida de las sinagogas, compartía las peregrinaciones con su pueblo. Sí, él era un judío y estaba identificado con su nación, con el destino de su pueblo, con su fe. Pero no solamente. Jesús siempre fue una persona accesible, que tomó contacto, que se puso en diálogo con muchos extranjeros, los que el Evangelio llama paganos. La palabra pagano significa el que no va al templo. Bueno, había muchos judíos que no iban al templo por diversas razones, y había muchos no judíos que tampoco iban al templo. El pueblo de Jesús en tiempos de Jesús y casi a lo largo de toda la trayectoria de su vida, siempre vivió rodeado de otros pueblos. Nunca vivieron en una región donde todos fueran judíos y no tuvieran contacto con extranjeros. Siempre tomaron contacto con otros pueblos, con otras maneras de vivir, con otros criterios. Y Jesús fue una persona muy abierta, muy universal en este sentido. Muchas de sus enseñanzas, muchos de sus gestos, de sus signos, los compartió con hombres y mujeres que no pertenecían al pueblo ni que vivían la fe judía. Y en esta respuesta contundente e inmediata que Jesús les hace a sus discípulos, no se lo impidan, no se lo impidan. Pero es la tentación, ¿no?, de apropiarnos, de considerar que lo nuestro es especial, es mejor, es único, ¿no? Esta intención de adueñarnos de Dios, de su rostro, digamos. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es, nosotros hemos aprendido el camino de la vida y de la verdad, ¿no? Y nosotros administramos el poder y las bendiciones de Dios. No. Y en la historia del pueblo judío hay anécdotas ya en este sentido. Dios siempre ha insistido en la formación del pueblo, a este corazón universal, ¿no?, a esto que ahora el Papa Francisco
repite hasta el cansancio, ¿no? Fratelli tutti, es decir, somos todos hermanos, somos todos hermanos. Todos somos parte de la gran familia humana y nuestro Dios es el Dios que busca comunicarse, que quiere estar presente y construir la vida y la historia con la familia humana. Algunas anécdotas para acordarnos. Los judíos habían estado en guerra con los medos en tiempos de Nabucodonosor y perdieron esa guerra. Y siguiendo una costumbre de aquella época, a todas las familias dirigentes, a todas las familias significativas de la vida del pueblo, se los desterraba, se los deportaba. Se los llevó de prepo a Babilonia y se los obligó a dejar sus pertenencias, su casa, su gente. Andando el tiempo, los medos pierden el poder y ocupan el poder los persas. Y uno de los reyes persas, Ciro, 300 años después de estos hechos, les dice a los judíos: vuelvan a su tierra, vuelvan a reencontrarse con su gente que quedó allá, reconstruyan su nación, váyanse, no sigan viviendo en medio nuestro. Los judíos esta actitud de Ciro la interpretaron como una bendición de Dios. Decían: Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de nuestro pueblo, movió el corazón, despertó la conciencia de Ciro. Ciro fue un instrumento en las manos de nuestro Dios para que volvamos a nuestra tierra, no solo para permitirnos, sino para alentarnos que volvamos a construir nuestra nación. Otras de las anécdotas en tiempos de Moisés. Moisés era un hombre luminoso, era un hombre que acertaba los caminos y las decisiones más oportunas para que el pueblo aprenda a vivir en libertad. Recuerdan, Moisés fue un líder del pueblo cuando ellos habían dejado la esclavitud en Egipto. Y entonces había un montón de situaciones que no sabían cómo manejarlas, porque se habían limitado a obedecer a sus capataces y a sus patrones. Y ahora tenían que consensuar ellos. Bueno, este hombre, que los judíos consideraban también tocados por la mano de Dios, la anécdota es que Moisés conduce, gobierna al pueblo con un consejo de hombres, jefes de familia, ¿no?, llamado el Consejo de Ancianos. Y Moisés dice: el espíritu que Dios me ha dado a mí para discernir y conducir y animar al pueblo, lo comparto con todos ustedes. Dios va a derramar el mismo espíritu en ustedes. Pero no solo eso, que Moisés no se apropia, que no se considera el único, que Dios no solo lo sostiene a él, sino al Consejo de Ancianos, sino que la anécdota es que cuando están en ese momento de reflexión y de oración y sienten que Dios también a ellos los despierta, los fortalece, los ilumina, algunos de este Consejo de Ancianos no están allí, no están presentes, quedaron en el campamento. Y a esos que quedaron en el campamento, pero que forman parte del consejo y que también conducen y animan la vida del pueblo, a esos también les llega el Espíritu. Pero ¿cómo? ¿No estaban acá con nosotros? Sí, eran de los nuestros, pero no estaban con nosotros. No importa. El Espíritu de Dios sopla donde quiere, cuando quiere, a quien quiere. Ahora en la Iglesia decimos: toda persona que lucha por una vida más fraterna, más solidaria, más justa, que trata de revertir las situaciones de injusticia, de exclusión, de marginación, a todos los que son artesanos de la paz y de la convivencia, sin duda los mueve el espíritu del único Dios. Nosotros decimos nuestro Dios, pero no en el sentido de apropiarnos, sino en el sentido de que le pertenecemos como le pertenecen los hijos a sus padres. Es decir, estamos vinculados, nos asemejamos, nos sostenemos unos a otros. Bueno, esto sigue dándonos mucho trabajo. En nuestro mundo y en nuestro tiempo, muchos a veces pretendemos apropiarnos de Dios,
de su luz, de su verdad, de su fuerza. Ojalá podamos convertir el corazón. Que tengan buena semana.